Hola, bienvenidos a Caballo Curioso. Hoy hablaremos de la antigua Grecia. La antigua Grecia es una de las civilizaciones más fascinantes y complejas de la historia. Sus contribuciones abarcan numerosos campos, incluyendo la filosofía, la política, las ciencias, el arte y la literatura. La historia de Grecia se extiende desde la Edad Oscura, alrededor del año 1200 a.C., hasta la conquista romana en el año 146 a.C. Cada periodo en la historia griega tiene sus características únicas y ha dejado un legado duradero en la civilización occidental. La historia de Grecia comienza con la civilización micénica, que floreció entre aproximadamente 1600 y 1200 a.C. Los micénicos eran conocidos por sus impresionantes fortalezas y sus complejos palaciegos, como el de Micenas y Tirinto. Esta civilización es también famosa por su conexión con la guerra de Troya, narrada en las épicas de Homero. Sin embargo, alrededor del año 1200 a.C., la civilización micénica colapsó, posiblemente debido a invasiones, desastres naturales y cambios climáticos. Este colapso marcó el inicio de la Edad Oscura, un periodo caracterizado por la disminución de la población, la pérdida de la escritura y la desaparición de las grandes construcciones palaciegas. Durante la Edad Oscura, la población griega se dispersó en aldeas pequeñas y autosuficientes. La escritura desapareció y con ella gran parte del conocimiento previo. No obstante, este periodo también vio la consolidación de las leyendas y mitos que formaron la base de la cultura griega, como los relatos de los dioses del Olimpo y las hazañas heroicas de personajes como Hércules y Teseo. La Edad Oscura terminó alrededor del año 800 a.C., dando paso a la época arcaica, un periodo de resurgimiento cultural y económico. La época arcaica se extendió aproximadamente desde el año 800 hasta el 500 a.C. Durante este tiempo, las ciudades-estado, o polis, comenzaron a surgir y consolidarse. Atenas, Esparta, Corinto y Tebas fueron algunas de las más poderosas y conocidas. Estas polis eran entidades políticas independientes, cada una con su propio gobierno y estructura social. La rivalidad entre ellas era común, aunque también compartían una cultura y una lengua comunes. Atenas es particularmente conocida por haber desarrollado la democracia, un sistema de gobierno en el que los ciudadanos varones libres participaban directamente en la toma de decisiones políticas. Este sistema fue introducido por Clístenes alrededor del año 508 a.C. y se perfeccionó durante el gobierno de Pericles en el siglo V a.C. En Esparta, en cambio, se desarrolló un sistema político y social muy diferente, centrado en la disciplina militar y el control rígido de la sociedad por una élite guerrera. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los griegos. Adoraban a un panteón de dioses encabezado por Zeus, el rey de los dioses, y su esposa Hera. Los dioses eran vistos como seres poderosos pero caprichosos, que podían influir en todos los aspectos de la vida humana. Los templos y santuarios eran comunes en todas las ciudades, y las festividades religiosas, como los Juegos Olímpicos, que comenzaron en el año 776 a.C., eran eventos importantes que reunían a griegos de todas las regiones. Uno de los aspectos más notables de la época arcaica fue el desarrollo del alfabeto griego, basado en el alfabeto fenicio. Esta innovación permitió una mayor producción de textos escritos y la preservación de la historia y la cultura griega. La literatura de esta época incluye las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, que narran las hazañas de héroes como Aquiles y Ulises y han tenido un impacto duradero en la cultura occidental.
La época clásica, que se extiende aproximadamente desde el año 500 hasta el 332 a.C., es considerada la Edad de Oro de Grecia. Durante este periodo, Grecia alcanzó su apogeo en términos de desarrollo cultural, político y científico. Fue una época de grandes pensadores, artistas y líderes políticos, cuyos logros continúan siendo admirados hoy en día. La filosofía griega floreció durante la época clásica. Sócrates, Platón y Aristóteles son algunas de las figuras más destacadas. Sócrates es conocido por su método de enseñanza basado en preguntas y diálogo, el cual estimulaba el pensamiento crítico. Fue condenado a muerte en el año 399 a.C. por corromper a la juventud ateniense y por no creer en los dioses de la ciudad. Su discípulo Platón fundó la Academia en Atenas, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental, y desarrolló la teoría de las ideas, que sostiene que el mundo sensible es sólo una sombra de una realidad superior. Aristóteles, alumno de Platón, escribió extensamente sobre una amplia gama de temas, incluyendo lógica, ética, política y biología, y fundó el Liceo, otra importante institución educativa. El arte y la arquitectura también alcanzaron nuevas alturas durante la época clásica. Los templos dóricos, como el Partenón en Atenas, construido en honor a la diosa Atenea entre los años 447 y 432 a.C., representan el pináculo de la arquitectura griega. Las esculturas de este periodo, como las obras de Fidias, Policleto y Praxíteles, destacan por su realismo y belleza. El teatro también fue una forma de arte muy popular. Las tragedias y comedias se representaban en festivales religiosos, como las Dionisias, en honor al dios Dionisio. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides crearon obras que aún se representan hoy en día, explorando temas universales como el destino, el poder y la moralidad. En términos políticos, la época clásica fue un periodo de conflicto y rivalidad entre las polis griegas. La Guerra del Peloponeso, que tuvo lugar entre los años 431 y 404 a.C., fue un conflicto devastador entre Atenas y Esparta y sus respectivas alianzas. A pesar de la guerra, Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, vivió un periodo de gran prosperidad y desarrollo cultural. Pericles promovió la construcción del Partenón y otras obras públicas, y fortaleció la democracia ateniense mediante reformas que ampliaron la participación de los ciudadanos en el gobierno. La época helenística, que comenzó con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y se extendió hasta la conquista romana en el año 146 a.C., se caracteriza por la difusión de la cultura griega en todo el Mediterráneo y más allá. Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, es una de las figuras más importantes de la historia antigua. Nacido en el año 356 a.C., Alejandro conquistó gran parte del mundo conocido antes de su muerte a la edad de 33 años. Su legado incluye la difusión de la cultura griega y la fundación de numerosas ciudades, como Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro de aprendizaje y cultura. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, conocidos como los diadocos, quienes establecieron reinos helenísticos en Egipto, Siria, Macedonia y otras regiones. El período helenístico vio importantes avances en ciencia, filosofía y arte. Euclides, conocido como el padre de la geometría, trabajó en Alejandría y escribió Los Elementos, una de las obras más influyentes en la historia de las matemáticas. Arquímedes de Siracusa hizo contribuciones significativas en matemáticas, física e ingeniería,
incluyendo el principio de la palanca y el famoso Eureka. En filosofía, las escuelas estoica y epicúrea, fundadas por Zenón de Citio y Epicuro respectivamente, ganaron popularidad. El arte helenístico se caracterizó por su realismo y expresividad. Las esculturas, como la Venus de Milo y el Laocoonte, muestran una atención al detalle y una emoción intensa. Los mosaicos y pinturas de esta época también reflejan un alto grado de sofisticación artística. Los reinos helenísticos eran estados multilingües y multiculturales gobernados por una élite griega. Los gobernantes, como Ptolomeo y en Egipto y Seleuco y en Siria, establecieron dinastías que combinaron elementos de la cultura griega con las tradiciones locales. El legado de la antigua Grecia es inmenso y abarca diversos campos del conocimiento y la cultura. En resumen, la antigua Grecia fue una civilización de extraordinaria riqueza cultural y contribuciones duraderas en numerosos campos. Desde la filosofía y la política hasta la ciencia y el arte, los griegos establecieron fundamentos que continúan siendo relevantes hoy en día. Sus logros y su legado son un testimonio del ingenio humano y la capacidad de crear y compartir conocimiento a través del tiempo y el espacio. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.